Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a ver la última clase de biología vegetal. Después de que han visto todas las otras temáticas, hoy vamos a ver las aplicaciones de todo lo que han estudiado hasta ahora en biotecnología, o sea, las aplicaciones biotecnológicas de la biología molecular vegetal. Lo primero que quiero contarles es que la mayoría de las aplicaciones biotecnológicas surgen claramente de la investigación básica. La investigación básica es la investigación que hacemos para responder a preguntas de la biología. O sea, hacemos una observación, nos preguntamos algo, ahora vamos a ver distintos ejemplos de preguntas, e intentamos con distintos experimentos y metodologías contestar o poder contestar esas preguntas. Muchas veces surgen otras preguntas a partir de las mismas preguntas que volvemos. Haciendo investigación básica, no siempre llegamos a una aplicación biotecnológica. En realidad, la investigación básica tiene un valor per se. Logramos avanzar en el conocimiento y todo conocimiento nuestro está basado en conocimiento previo al que han contribuido otros muchos autores. Un poco como en lo que dicen Google Scholar es a hombros de gigantes. O sea, nuestros conocimientos no surgen de la nada, sino surgen de observaciones que hacemos, preguntas buenas que hay que intentar hacer, que sean buenas, y el conocimiento previo que existe en la bibliografía y al que han contribuido muchos autores. Contestando esas preguntas, a veces nos encontramos, si tenemos suficiente eh, espíritu de ver, si algo de lo que estamos haciendo tiene alguna aplicación biotecnológica. Y ustedes saben que por definición la biotecnología es el uso de seres vivos para la obtención de productos o servicios para la humanidad. El uso de esos seres vivos puede ser su uso de bacterias o de levaduras o de plantas, que es el caso y el tema de nuestra teoría. Puede ser el uso de células animales, o sea, no necesariamente tiene que ser un ser vivo completo, pueden ser células aisladas o en cultivo. Cuando ese uso nos da lugar a un producto, estamos hablando de biotecnología. Es interesante ver cómo de la biotecnología determinadas cosas que observamos nos llevan de nuevo a la investigación básica, o sea, hacernos preguntas para poderlas responder. Y muchas veces observaciones biotecnológicas nos llevan a tratar de entender por qué pasan determinadas cosas. Un ejemplo claro que es muy actual es lo que está pasando, por ejemplo, con una de las vacunas contra el coronavirus. Vieron que por error, y en realidad fue por error, a los pacientes, a los voluntarios a los cuales se les había inyectado media dosis, tenían mejor respuesta que aquellos que les habían dado una dosis. Eso fue algo absolutamente inesperado y genera, nuevamente, eso es una biotecnología porque se usaron vacunas. Las vacunas hay de distintos tipos, pero en general también usan mucha ingeniería genética y biotecnología para ser producidas. Y eso lleva de nuevo a una pregunta básica: ¿por qué la respuesta inmune fue mejor en pacientes que recibieron la mitad de la dosis por error que en aquellos que recibieron la dosis completa? Nuestra materia es vegetal, así que nos vamos a dedicar sobre todo al uso de plantas como reactores para determinados productos, entre ellos obviamente los alimentos, aunque las plantas son nuestra fuente no solo de alimentos, sino también de ropa. Tenemos mucha ropa de algodón, tenemos muebles que están hechos de madera, también son plantas, o de bambú. Tenemos un montón de medicinas que vienen de las plantas. Entonces, disculpen la disculpa, no estoy segura que estoy. Ok, estoy grabando, no pensé que lo había puesto mal en el sistema. Bien, sigo adelante con el tema.
Como les dije, vamos a hablar entonces de biotecnología vegetal, en particular porque estamos en esta materia, y les voy a mostrar un camino típico de lo que es de la investigación básica o de la biotecnología vegetal a lo que es un producto de mercado. Acá tenemos plantas de Arabia obsistariana que ustedes han visto a lo largo de todo el cursado. De acá uno puede identificar determinado género, vamos a ver algunos ejemplos. Con eso uno tiende a transformar un cultivo de interés agronómico, en este caso es arroz, elige las plantas de arroz que se han transformado. Bueno, acá aparecieron plantas de maíz, las tiene que cultivar, multiplicar, hacer ensayos en invernadero. Estas plantas ya no se pueden cultivar en una cámara de cultivo por el tamaño que tienen. Y finalmente, ir al campo a evaluar si lo que uno vio acá en una planta modelo, adentro de una cámara de cultivo, tiene algo que ver con lo que pasa en el campo, en un ensayo real en el cual las plantas están sometidas a todos los efectos del medio ambiente. Esto plantea un largo camino, desde el laboratorio al campo y de la planta modelo a la planta del cultivo. Lo primero que hay que hacer es decir, bueno, ¿para qué hay que recorrer todo este largo camino? ¿Por qué es necesario mejorar los cultivos? ¿Y qué características de los cultivos hay que mejorar? La naturaleza ya ha hecho su trabajo y sin embargo, durante muchos años, siglos de agricultura del hombre, el hombre el hombre en forma genérica, no me refiero a que sean hombres o mujeres, ha tratado de mejorar las plantas para que le den mayor producto o productos de mejor calidad. Eso lo ha hecho en general un poco a ciegas, basándose en lo que sabemos de las plantas hace siglos también, que su cruce es sexual. Entonces un padre se cruza con una madre, se polen con el óvulo y generan una cantidad de hijos, que son las semillas, y esas semillas dan lugar a plantas diferentes de la misma especie. Los agricultores históricamente fueron seleccionando aquellas plantas que tenían mejores características y cultivándolas nuevamente y luego cruzándolas con otras que tenían otras mejores características para ir mejorando las plantas hasta las que tenemos hoy en día, que tienen bastante poco que ver con las que existían en la naturaleza. Entonces vamos a ver un poco también el tema de qué características hay que mejorar. La otra pregunta del millón es ¿por qué hay que mejorar las plantas? ¿Por qué no estamos bien con las plantas como están hoy en día? Y acá tenemos distintas respuestas. Estos son datos de la FAO, o sea, y de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que el número de personas que tienen una malnutrición o desnutrición desde 2014 hasta este gráfico hasta la fecha viene aumentando significativamente y hoy en día tiene un estimado de 821 millones de habitantes. Esa cantidad de personas son las que no llegan a nutrirse correctamente o directamente tienen hambre. ¿Por qué? Bueno, hay un tema fundamental que es más bien político-económico que tiene que ver con la distribución de la riqueza y no con, digamos, la producción de alimentos en sí. Y hay otro que tiene que ver con la producción de alimentos en sí. El resultado de la sumatoria de los factores políticos o geopolíticos y los factores eh, que afectan el cultivo de las plantas da ese número terrible de 800 millones de personas con problemas de nutrición. Acá hay un ejemplo, un gráfico de los, el número de eventos catastróficos o desastrosos a nivel climático que ha habido entre 1990 y 2016. Están graficados, por ejemplo, los eventos de sequía en azul, que son acá, los de inundaciones en celeste, los de temperaturas extremas están en naranjado, los de tormentas, y ustedes dirán que tienen que ver las tormentas, pero las tormentas generan viento, vuelcan las plantas y se pierden muchas cosechas, y el total
de todos estos desastres, que es lo que vemos en línea punteada acá arriba. O sea que tenemos un montón de fenómenos climáticos que han sucedido año por año. No sé si hay un aumento en particular, puede que sí, que hay un cambio climático y todo lo que tenemos en esta zona es mayor que lo que tenemos en esta zona, y eso genera una merma considerable en la producción. Entonces, las pérdidas en la agricultura durante el periodo 2006-16 son datos públicos estos que tomo de bases de datos por distintos desastres climáticos, y quien se lleva todos los premios, que es la sequía. La sequía se ha llevado muchísima de la producción mundial a lo largo de todo este periodo, digamos, bueno, justamente por cómo afecta a los cultivos. Otros efectos como la inundación o un tsunami, como está acá graficado, o erupción volcánica, han tenido efectos muy terribles sobre lo que es la producción de alimentos. Acá vemos qué es lo que está pasando a nivel mundial hasta el año 2010, que están los datos, y tenemos lo que ha crecido la población mundial, que está punteado, lo que ha crecido la producción de los 4 cultivos más importantes del mundo en cuanto a alimentación, que son el maíz, el arroz, el trigo y la soja. En línea llena está lo que se espera que se aumente esa producción de alimentos de acá al año 2050, y en línea punteada está lo que se espera que aumente la población hasta el mismo año. Como ven, para los 4 cultivos hay una brecha muy importante. Es el maíz, la esperanza de vida ha aumentado, la medicina ha mejorado, si no tenemos otra pandemia eso seguirá así, y la población mundial está aumentando con una demanda de alimentos y energía. Mientras que todas las mejoras que logramos en los alimentos llevan una pendiente muy inferior, y por lo tanto la brecha que en el 2020 está acá, en 2050 se agranda un montón. Mucho más grave para el arroz, un poco menos para la soja, que está en verde, y también bastante grande para el trigo. Eso es lo que crece, o lo estimado que puede crecer la producción por año de los 4 cultivos, y está lo que crece la población. La tasa requerida para duplicar la producción 2050 es 2,4% por año. Estamos lejos de eso y vamos a tener que trabajar mucho desde la ciencia para que no tengamos una población mundial con mucho hambre. Entonces, pasamos de nuevo al tema de nuestra clase, que es la biotecnología vegetal. ¿Qué características de un cultivo se pueden mejorar? ¿Y por qué mejorar un cultivo? Entonces, ¿por qué mejorar un cultivo? Es lo que les vengo diciendo. Tenemos pérdidas que se deben a factores climáticos que no podemos gobernar. Muchas pérdidas, o sea, tenemos lo que sería una producción potencial y la producción real. ¿Y qué características de un cultivo podríamos mejorar para mejorar la producción mundial? Entonces, nuevamente, vemos que las plantas, ¿a qué están sometidas? Por un lado, a factores externos que son no biológicos, o que se llaman abióticos. Temperaturas extremas del frío o de calor, sequía, salinidad, suelos salinos, y por otro lado, distintos tipos de patógenos. Acá hay dibujados solo 2, lo que son los insectos herbívoros, otro tipo de patógenos como las bacterias, los hongos o los virus. Todos estos factores afectan la productividad, y lo que se puede mejorar claramente es la tolerancia de las plantas a este tipo de factores externos que bajan su producción. Entonces, por un lado, tenemos la tolerancia a distintos tipos de estrés abiótico, de los cuales ya les nombré, la tolerancia o resistencia a agentes patógenos, y acá quiero ser muy clara en la diferencia entre la palabra tolerancia y resistencia. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de que
Por ejemplo, una bacteria, ustedes han dicho clonado molecular, es resistente o no a un antibiótico. O sea, si tiene una enzima capaz de degradar el antibiótico, va a ser resistente a ese antibiótico. O resiste o no resiste. En cambio, cuando hablamos de factores abióticos, o sea, no de origen biológico, no podemos hablar de resistencia. No hay ninguna planta que sea resistente a la sequía. Para ser resistente a la sequía tendría que poder vivir sin agua. Y como sabemos desde biología general de primer año, ningún ser vivo puede vivir sin agua. O sea que lo que podemos lograr es una planta más tolerante a la sequía, o más tolerante al frío, o más tolerante a la salinidad, pero no resistente. Si la planta la congelo, se va a morir. Lo que puede hacer es tolerar periodos de frío sin desmedro de su producción. Por otro lado, otras cosas en las cuales podemos mejorar la agricultura es el enriquecimiento en un determinado producto. La calidad de aceite, la cantidad de granos, la cantidad de proteínas en una misma planta, aunque no haya más producción, que sean más nutritivas. Son todas cosas que podemos hacer desde la ingeniería, la biotecnología vegetal con herramientas de ingeniería genética. Entonces, la ingeniería genética nos ayuda a generar plantas y animales para producir moléculas de interés. Ese es otro aspecto biotecnológico interesante, que es usar las plantas como biofábricas, o sea, generar, por ejemplo, una proteína de interés industrial o de interés medicinal en plantas que, si quieren, una vez transformado y logrado que esa planta exprese la proteína de interés, es lo más barato de cultivar. Si ustedes comparan el cultivo de tejido que hay que hacer, por ejemplo, en células animales o en bacterias, o aún en levaduras, requieren condiciones de esterilidad, campanas de flujo laminar, muchos cuidados de laboratorio y que van acompañados de costos grandes. En cambio, las plantas crecen en la tierra. Una vez que se obtienen, se pueden cultivar en la tierra sin mayores, o sea, con costos muy inferiores a los que tiene un laboratorio. También la ingeniería genética nos ayuda a producir alimentos, enzimas, metabolitos, aminoácidos, vitaminas, vacunas. Hay vacunas que se producen en plantas, medicamentos y enzimas o otras proteínas para aplicaciones industriales. La tolerancia a herbicidas es una de las características que se ha logrado en plantas, o sea, que una planta sea resistente a aquello que mata una planta. ¿Por qué necesitamos eso? Porque en la naturaleza crecen muchas plantas que no son de interés agronómico, o sea, son plantas que no se pueden comer, y esas plantas, o que sus productos no se pueden comer, y esas plantas consumen tanto el agua como los nutrientes que tiene el suelo. Entonces, para hacer agricultura normalmente hay que deshacerse de esas plantas. En terrenos chicos se puede hacer por métodos mecánicos, o sea, pasando una trilladora que saque todas esas plantas, por lo menos hasta que la planta de interés crezca un poco y ya la otra no le sea una competencia, y si no, se usan herbicidas, que son biocidas, o sea, son productos que matan a las plantas. Ahora, si matan a las plantas, matan a todas las plantas. Entonces, para matar solo las malezas, los ideales son aquellos o que se aplican antes de sembrar o tener plantas que sean tolerantes a esos herbicidas. También para la producción de proteínas, para la producción de metabolitos secundarios y para la industria farmacéutica. Aunque no lo pueden creer, o realmente porque está muy vilipendiada, la biotecnología vegetal es la que nos permite el cuidado de la biodiversidad, conservar especies que están en peligro de extinción, guardar germoplasma y tener los conocimientos suficientes para que eso nunca se pierda, aunque haya fenómenos naturales que vayan en contra de su conservación. Concepto que hay que tener en claro es que todo lo que comemos hoy ha sido modificado. No necesariamente por ingeniería genética, pero sí modificado. Por ejemplo, este es un maíz híbrido
que proviene de este parental que es una línea y de este otro parental que es otra línea. En maíz y en algunas otras especies está descrito lo que llamamos el vigor híbrido. O sea, cuando los dos parentales, perdón, si lo pronuncié mal, vigor híbrido. Cuando dos parentales distintos, y tienen que ser distintos, generan un cigoto, se produce un fenómeno llamado vigor híbrido que genera una planta de mejor producción que ambos parentales. Es como que los hijos mejorarán mucho a los padres, pero sobre todo si aquellos padres son distintos. Acá hay un ejemplo de un parental A, un parental B y las semillas de este cruzamiento que dan origen a este híbrido. Los maíces que se siembran son híbridos. Pero hay algo más. Los maíces o el maíz no es una planta natural. El maíz es una planta que proviene de una especie que crecía en México, que sigue creciendo, se llama el teosinte, y que fue mejorada por cruzas, selección y mutaciones hasta dar origen al maíz que conocemos hoy en día. O sea, el maíz no existía en la naturaleza. Es una planta producto de la ingeniería agronómica, no de la ingeniería genética, sino de la ingeniería agronómica que hacía y aplicaba técnicas un poquito, como les digo, ciegas, o sea, sin saber mucho qué pasaba, se cruzaba una, se cruzaba otra, se mutaba por la luz ultravioleta y llegaron a obtener las plantas del maíz, que son las que comemos hoy. Ahora, cuando vamos a estudiar biotecnología vegetal, en general partimos de los organismos modelo, como la Arabidopsis thaliana, que es lo que ustedes han estado viendo a lo largo del cursado de la materia. Y ustedes dirán, ¿por qué utilizamos organismo modelo? Y la realidad es que no podemos trabajar directamente en estos cultivos por distintas razones que las voy a enumerar. Arabidopsis es el modelo universal de cotiledonias, mientras que Ross devino posteriormente el modelo universal de monocotiledonias. Más adelante, Medicago truncatula como el modelo universal de plantas leguminosas. Esta planta, que es la que ustedes han visto mucho a lo largo de este cursado, es una planta que tiene un ciclo de vida de 2 meses, o sea que en un año uno puede tener 6 generaciones, mientras que el girasol tiene un ciclo de vida normal de 5 meses y solo puede crecer en verano. Por lo tanto, se puede tener una sola generación por año porque esta planta no se puede crecer en un sistema in vitro, porque es una planta muy grande. Esta planta fue la primera de la cual se conoció el genoma completo, fue en el año 2000, mientras que esta planta recién se conoció en el 2017, porque es muchísimo más complejo. Esta planta se puede transformar en forma prácticamente rutinaria, las técnicas hoy de transformación de Arabidopsis son rutinarias, esta planta todavía no se ha obtenido una forma de transformarla. Para esta planta se tiene un banco de mutantes y se puede estudiar uno por uno los genes que uno tenga interés en estudiar. O sea, esto ofrece muchísimas ventajas, ocupa muy poco espacio, toda esta planta que no está a escala se puede poner en una maceta de 100 centímetros de diámetro y entra feliz y contenta, mientras que para esta planta necesita un espacio muy superior. Digo esta, pero también trigo, también maíz o soja. Son plantas grandes, con ciclos de vida largos, que requieren espacios grandes, cuyos genomas son más complejos, y por eso trabajamos con plantas modelo, hasta entender un poco los sistemas o hacernos las preguntas biológicas. Acá están resumidas las ventajas de las cuales les hablé y las desventajas. De esas no les hablé y les hablo en esta diapositiva. No todos los mecanismos están conservados entre cultivos y no todos los comportamientos se conservan en cultivos. Entonces, yo puedo hacer un estudio de Arabidopsis con una planta modelo en una cámara de cultivo y no quiere decir que lo que descubra sea fácilmente trasladable a una planta de interés agronómico. Hay varias razones. No solo la planta no es igual y puede tener algunos mecanismos sí están conservados, pero no todos, sino que aparte tengo que salir
de una cámara de cultivo donde todos los parámetros están controlados, la temperatura, el fotoperíodo, la humedad, el suelo que utilizo para las macetas, a un invernadero donde están semi-controladas las condiciones, para pasar al campo. Y el campo es la vida real. De la cámara de cultivo al campo hay un abismo. En el campo hay viento, hay loros, hay hormigas, hay otro tipo de insectos y hay muchas cosas y factores externos que no solo están en el campo, sino que aparte se combinan, generando respuestas que no siempre son las mismas que observamos en las plantas modelo. De todas formas, no hay que ser desagradecido porque las plantas modelo nos permiten conocer muchísimo, entender muchísimo, aunque no siempre su aplicación o su aplicación primaria biotecnológica o lo que nos parece que se va a poder usar, termina siendo un uso real. Simplemente un esquema, una foto para mostrar la diferencia entre una bandeja donde se están creciendo plantas de Arabidopsis, hay muchísimas plantas, acá hay 16 macetas en este espacio tan pequeño. Esta bandeja tiene 45 centímetros de lado. Fíjense que aparte se apinan los estantes. Esto es un invernadero donde ya hay plantas de maíz, muchísimas menos, y esto es el campo. Por otro lado, cuando trabajamos con los sistemas modernos, tenemos que hacer preguntas correctas. ¿Los genes de respuesta están conservados entre especies? ¿Todas las especies tienen la misma capacidad de adaptación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estrategia podemos usar para estudiar e identificar un gen candidato y qué características hay que evaluar en cada especie? Entonces, bueno, ¿qué hacemos para contestar todas estas cuestiones? Les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, el gen BDAUX1 de Brachypodium es una planta que se está usando mucho, aparte de Arabidopsis también, porque tiene un genoma sencillo. Cuando está mutado, las plantas de Brachypodium son enanas, tienen flores aberrantes, con desarrollo aberrante, y terminan siendo infértiles. Sin embargo, las plantas que tienen este gen en Arabidopsis, que es una planta distinta de Brachypodium, son agravitrópicas, o sea, no responden al gravitropismo como se esperaba, pero las mutantes son muchísimo más largas, o sea, las raíces de las mutantes son muchísimo más largas que las plantas salvajes y tienen una exagerada elongación celular. O sea, dos genes que se supone que son idénticos, AUX1 en Brachypodium y AUX1 en Arabidopsis, y la identidad se da mucho por identidad de secuencia, generan comportamientos totalmente diferentes y casi opuestos en estas dos plantas. La de Brachypodium, cuando falta el gen, la planta es estéril. Cuando el gen falta en Arabidopsis, tiene raíces más largas y una elongación celular agrandada. ¿Cómo estudiamos los genes? O sea, nosotros tenemos que buscar un gen. Entonces también son todos ejemplos, o sea, no es todo lo que se puede hacer. Acá están todos los genes de una familia de genes que se llama Homedominios leucincípara, en la cual trabaja mi grupo, y estos genes codifican factores de transcripción, o sea, genes reguladores de distintas vías de respuesta. Entonces, lo que uno estudia para cada uno de esos genes es primero, si se expresa en condiciones normales y en qué parte de la planta se expresa. Por ejemplo, en una plantulita de 4 o 5 días, en la roseta. Fíjense que cada uno de los genes tiene, estos son los nombres de los genes, acá están cruzados, distintos efectores, y ven qué es lo que sucede. Por ejemplo, este gen se expresa en la parte radicular, la parte aérea de una plantita ya con hojas, en la roseta, no se expresa en la planta adulta, sí se expresa en la flor.
Este gen no se expresa ni en la plantulita, ni en la planta joven, ni en la roseta, y no se detectó en ningún lado. ¿Qué quiere decir? ¿Que es un pseudogen? No necesariamente. Lo que debe querer decir es que este gen necesita de solo se va a expresar en presencia de algún inductor. O sea, es un gen que es regulador, pero es regulador frente a determinada condición ambiental. Por ejemplo, acá tienen, esto es en condiciones normales, y en el segundo cuadro tienen qué pasa si están en luz, qué pasa si están en frío, qué pasa si están en suelos salinos, o qué pasa si los atacan los virus. Y como ven, tienen que estos genes o se inducen o se reprimen, que está señalizado con la flecha para abajo. O sea, primero, antes de saber nada, hay que saber ese gen, dónde se está expresando, por qué se está expresando, porque es la primera pista para entender qué está haciendo un gen. Como se acuerdan que se los enseñé en biología celular, tenemos muchos genes, los humanos, los animales, las plantas, pero sabemos la función de muy pocos, porcentaje que va entre 15 y 20%. El resto de los genes, en algunos casos, se puede deducir una función de acuerdo a la homología de secuencia que tenga con genes de otras especies, pero no se ha hecho lo que llamamos genómica funcional, que es determinar cuál es la verdadera función de ese gen. Para poder hacer genómica funcional, los primeros pasos es entender cómo se expresa un gen y qué regula la expresión de ese gen. O sea, cómo se expresa, en qué estadio del desarrollo, en qué órgano de la planta y qué factores externos influyen sobre la expresión de ese gen. Para eso se estudia, o por distintas técnicas como la PCR en tiempo real, por ejemplo, con oligonucleótidos específicos para cada gen, en distintos órganos de la planta o en plantas sometidas a distintas condiciones, o se clona el promotor de ese gen, como también habrán visto en algunas de las teóricas anteriores, fusionado a un gen reportero como el de la beta-glucuronidasa, que frente a un reactivo transparente da color azul. Entonces uno puede ver no solo que se expresa en la raíz, por ejemplo, sino que se expresa este es un ejemplo también, en la punta de la raíz y en el sistema vascular de la raíz, que en las raíces secundarias tiene una expresión similar, en la punta de la raíz secundaria y también en el sistema vascular. O sea, esta técnica de transformar las plantas con genes reporteros dirigidos por las regiones promotoras del gen de estudio, nos permite entender con mucha más precisión cuál es la expresión de ese gen y cómo se regula. Por otro lado, la parte codificante del gen, o sea, lo que va a dar origen a la proteína, se puede clonar en vectores de expresión con un promotor adecuado y se transforman plantas que se someten a distintos factores externos. Por ejemplo, si yo tengo un gen, y paso de nuevo acá, que, por ejemplo, se afecta por estrés hídrico o por salinidad acá, perdón, lo más probable es que tenga una función en salinidad, o sea que ese gen esté asociado a una respuesta realmente a un factor externo. Entonces, si yo estoy estudiando este gen que, por ejemplo, se apaga en salinidad, voy a ir a ver cómo las plantas reaccionan ante este efector, o sea, la salinidad, o la sequía, u otro. Entonces vuelvo acá, cuando transformo las plantas con una construcción en la cual el promotor dirige la parte codificante del gen, lo que hago es someter las plantas a esa situación en la cual ese gen se expresa. En este caso es el gen HHV4 y las plantas fueron sometidas a estrés por déficit hídrico, que no es lo mismo que estrés hídrico, porque el estrés hídrico se puede dar tanto por déficit como por exceso. ¿Qué pasa entonces?
Las plantas salvajes, como el type en inglés, mueren ante el estrés hídrico, mientras que las plantas transgénicas resistieron el estrés hídrico. Entonces puede regarlas habiéndolas sometido a un estrés muy severo. Como ven, estas macetitas son las que les mostré en la foto anterior, ¿sí? Que están todas en esta bandeja. Esta bandeja de 45 centímetros contiene 16 macetas de 7 centímetros de diámetro, ¿sí? Que son acá, aunque la foto esté agrandada, y en cada una de estas macetas hay 3 plantas, lo cual también nos permite ver en forma estadística si los efectos son considerables o son deleznables. En el caso de este gen podemos estar tranquilos que en plantas de Arabidopsis, este gen es un gen de girasol, produce o genera, cuando se introduce, una tolerancia a una sequía extrema. Este tipo de ensayo, que está hecho acá, que salió bien, es un tipo de ensayo que no se debe hacer, o que hoy en día, está hecho hace muchos años, no lo haría. ¿Por qué? Por lo que vemos en la diapositiva siguiente. ¿Esta es la planta que queremos? Esa es la pregunta. Y la respuesta es muy simple. La respuesta es no. Esta planta que resiste a una sequía extrema probablemente sea mucho menos productiva que todas estas otras plantas que se murieron. La realidad es que nosotros necesitamos plantas que toleren sequías no tan duraderas o no tan severas y que no tengan merma en su productividad. Esta planta es una planta que va a tener mucha merma en su productividad y no es a la que queremos llegar. Lo que lo digo no lo digo inventando, lo digo por todo lo que sabemos de la ciencia y la tecnología hoy en día. Lo que tenemos que admitir es que no vamos a crecer plantas verdes en el desierto, o sí, pero no plantas que podamos comer, o sea, plantas comestibles. Necesitamos algo de agua, lo que podemos aspirar es a tener plantas más tolerantes a la falta de agua por periodos más largos o a la falta de agua severa, pero por muy pocos periodos, o muy cortos, perdón, no muy pocos, sino muy cortos, y luego que se recupere. Todo esto se los cuento porque, si bien los experimentos iniciales de HHV4, por ejemplo, están hechos en 2005, en 2011 salió este trabajo muy interesante de este autor que se llama Dirk Kinsey, que trabaja en Ghent, en Bélgica, donde tomó 25 genotipos distintos en donde se habían introducido genes exógenos, ya sea por mutación o por sobreexpresión, para que las plantas, y esas plantas habían sido descritas en distintos artículos científicos como muy tolerantes a sequía. Este grupo lo que hizo es tomar esos 25 genes, esas 25 plantas transformadas con 25 genes diferentes, donadas por todos los autores que las habían hecho, y con el diseño de un robot bastante complejo, hizo un fenotipado y descubrió que ninguna de esas 25 genotipos podía generar más producción si, si no les faltaba el agua. O sea, eran todas plantas que toleraban muy bien el estrés hídrico, pero que generaban menos producción. Si tenían un estrés hídrico moderado, o si no tenían estrés hídrico, generaban mucha menos producción que las plantas control de las cuales provenían, o sea, las plantas sin transformar. Eso dio por tierra un montón de ensayos que tenían que ver con el estrés hídrico. ¿Por qué? Porque todos estos genotipos no servirían biotecnológicamente. ¿Por qué? Porque no podemos predecir el clima. Y es muy difícil decirle a un productor agropecuario, acá tiene estas semillas que toleran muy bien la falta de agua, pero si llega a llover este año, usted va a perder un montón. Entonces, como la predicción del clima es algo que todavía tiene muchas falencias,
no podemos tener tecnologías que solo sirvan si el estrés hídrico es severo, pero si hay un estrés hídrico moderado, se pierde. Esto se hacía así y se sigue haciendo así en muchos artículos científicos que yo critico en base a este excelente trabajo salido en Nature Biotechnology, y por el motivo por el cual esas plantas toleran muy bien el estrés hídrico pero producen menos, es porque la mayoría tienen el transgen que tienen o la mutación que tienen, afecta vías que están reguladas por la hormona ácido abscísico que ustedes ya vieron, que es la hormona del estrés. ¿Qué hace el ácido abscísico? El ácido abscísico genera rápidamente un cierre estomático. Esta es la foto de un estoma, este es un estoma más cerrado. ¿Y qué pasa cuando se cierran los estomas? Esa es la respuesta de la planta, la respuesta fisiológica natural. Se cierran los estomas, la planta deja de transpirar y por eso no pierde agua, pero tampoco hace fotosíntesis. La planta deja de fijar dióxido de carbono. Si no fija dióxido de carbono, no hace fotosíntesis. Si no hace fotosíntesis, no produce carbohidratos y probablemente tenga menos semillas o semillas de mucho menor calidad. Entonces, lo que descubrió este grupo de investigación de Bélgica es que todas las tecnologías que involucran las vías reguladas por ABA eran inútiles biotecnológicamente. En realidad ya se sabía, pero no se sabía tanto por qué, porque habían desarrollado también plantas transgénicas con los genes DREB y cuando las llevaban a campo, las plantas producían menos. Lo que hicieron los científicos fue cambiar por promotores inducibles, o sea, promotores que generaran que el transgen solo se expresara si había sequía, pero aún así los resultados no fueron buenos. Y eso fue porque en el campo es el campo. Una cosa es lo que tengo en el laboratorio y en el campo el promotor se induce mucho más cotidianamente por distintos grados de estrés que en una condición controlada de laboratorio. Entonces genera en forma constitutiva un cierre estomático casi permanente, no permanente porque si no la planta se moriría, pero casi permanente, y las plantas producen mucho menos. Todo este tipo de tecnologías para estrés hídrico fue un fracaso. Ahora, volviendo cuando uno encuentra en Arabidopsis algo como esto, dice, qué bárbaro. En realidad fue bárbaro, pero fue una cuestión de suerte posterior. Tengo una tecnología para que las plantas toleren estrés hídrico. ¿Qué es lo que hay que hacer si uno tiene una planta con un potencial uso biotecnológico? Hacer esto. Proteger la propiedad intelectual con una patente. ¿Por qué? Porque esto, ahora vamos a verlo más adelante, el desarrollo desde esa planta modelo en el laboratorio hasta un producto de mercado requiere una inversión considerable. Esa inversión considerable fue calculada por empresas multinacionales en 150 millones de dólares. Nadie va a invertir ni eso, ni la décima parte, ni tampoco la centésima, si no tiene una patente que al final del camino le genere un rédito comercial. Entonces, cuando uno descubre, y vamos a ver en la segunda parte de la clase, que es una patente, algo que tenga un potencial uso biotecnológico, hay que hacer una patente. Probablemente si ese uso biotecnológico es solo potencial y se descubre que después no sirve, obviamente se deja caer la patente, hay un montón de patentes caídas, o sea, se presenta, con eso se resguarda la propiedad intelectual, si resulta que el descubrimiento no es tal o sí es tal, pero no sirve, después se la deja de caer porque esto tiene costos de manutención, etc. ¿Qué es lo otro que hacemos? Hay que elegir un cultivo para transformar.
Entonces, si yo tengo un gen de tolerancia a salinidad y tengo que pensar qué cultivo de interés agronómico tiene sensibilidad a la salinidad, porque si elijo justo uno que es muy tolerante a la salinidad, no estoy generando una ganancia. Entonces, perdón, lo primero que hay que hacer después de decidir armar una patente es qué cultivo se va a transformar. Y es muy importante, porque según la característica, esto estoy hablando de sequía, pero podría ser cualquier otra cosa. Supónganse que tienen un gen que genera más biomasa, pero que tiene una producción abortada de semillas. Bueno, eso no sirve para un cultivo en el cual yo lo que tengo que obtener es semillas, como soja, o maíz, o trigo. Tal vez pueda servir para un cultivo que se use como forrajera, alfalfa, por ejemplo. Entonces, es muy importante, porque cada uno de estos cultivos requiere un montón de dinero de inversión, entonces elegir en qué cultivo uno poner un gen determinado. Además de ese estudio, requiere un estudio de mercado, planes de negocios, etc. Entonces, transformamos arroz, maíz, soja, trigo, cebada. Hay que pensar que transformamos una monocotiledonia, una dicotiledonia, una C4, una C3, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, vayan a estudiar qué es una planta C4 y qué es una planta C3. Si vamos a transformar, ¿qué vector necesitamos para transformar? ¿Qué marcador de selección es el adecuado? Y si necesitamos un gen reportero, ¿qué gen reportero? Por ejemplo, acá mostramos una placa de Petri donde están los callos, por ejemplo, es arroz, y el gen reportero es un RFP, o sea, un gen que da color rojo, da una proteína de color rojo cuando se expresa. Eso quiere decir que se usa mucho para probar si una técnica de transformación, y una vez que todos estos casos no se transformaron, y los únicos que se transformaron son estos y estos, que están rojitos. Una oleaginosa, una pastura, por ejemplo, una tecnología que sirva para tener más hidratos de carbono en las semillas, no serviría para una oleaginosa. Sí serviría una que tenga un mejor metabolismo de hidratos de carbono a lípidos, porque eso mejoraría la cantidad de aceites de las semillas. Una pastura, bueno, son todas las posibilidades que hay que evaluar. Ya les expliqué la propiedad intelectual para qué y todas las cosas que hay que hacer para llegar. Por ejemplo, transformar los cultivos. Después de transformar los cultivos hay que multiplicar los cultivos transformados. Todo esto es proceso de varios años. Después seleccionar de las transformantes cuál se comporta bien, porque ustedes saben que cuando se transforma, ya sea por agrobacterium, que eso lo vieron en la clase, o por biolística, la inserción se puede producir en cualquier lugar del genoma. Entonces las distintas líneas que se llaman distintos eventos, porque son eventos independientes de transformación, por ejemplo, pueden haber interrumpido otro gen y la planta tener efectos raros, buenos o malos, pero raros, debido a la interrupción de otro gen, o por haber caído en un lugar aleatorio del genoma, ser mejor o no ser mejor su calidad de expresión y la generación de las características diferenciales. Entonces hay que seleccionar el evento que se va a utilizar, hacer ensayos a campo, ver si funciona, y luego de eso hay otro tema más, que las especies que se transforman son especies ancestrales, o no sé si ancestrales es la palabra, pero antiguas, que ya no se usan comercialmente porque las comerciales ya tienen muchas rondas eh, de mejoramiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no transformamos directamente las plantas ya mejoradas? De alguna forma, esas plantas ya mejoradas, por cruce y selección, han perdido en su genoma algún tipo de secuencia que las hace transformables.
Entonces no se pueden, la mayoría de los cultivos no se pueden transformar. Variedades modernas, hay que irse unos cuantos años atrás, 20 o 30, a usar variedades que ya han sido superadas enormemente y después de haber transformado e introducido el gen de interés, hay que cruzar durante muchas generaciones, siguiendo las reglas mendelianas, hasta introgresar el gen o el transgen en un cultivo de élite. Todo esto hay que evaluar los riesgos, las mediciones, los tiempos, los costos, etcétera, para encarar un proyecto de estas características, lo cual implica un largo camino desde la prueba de concepto de la Navidopsis hasta un producto de mercado. Acá vuelvo a lo que es el evento de transformación. En el genoma vegetal yo puedo tener una construcción con el gen de interés y este se puede haber insertado entre este otro gen negro y este gen gris, entre el rosa y el verde, entre el verde y el rosa nuevamente, y estos ser equivalentes. O sea, cada evento va a tener insertado el gen de interés en una parte distinta del genoma, y eso puede dar lugar a comportamientos diferenciales mejores o peores. El recorrido total de todo este desarrollo, es calculado en 15 a 20 años. Acá tienen los 3-4 años de hacer la prueba de concepto en Arabidopsis, 4 años para la transformación de cultivo, la multiplicación, las pruebas en invernáculo y los primeros ensayos a campo, después la introgresión en variedades comerciales, la multiplicación de las mismas, la prueba en invernáculo y las pruebas a campo, y por último los ensayos finales y los ensayos de seguridad y trámites regulatorios. Está absolutamente subvaluado, es muchísimo más largo que lo que está escrito acá. Acá hay otro gráfico muy similar, desde el laboratorio hasta el lanzamiento, aproximadamente 20 años. Son todos estos cultivos que llevaron a un producto de mercado, no hechos acá, pero que llevó 20 años su desarrollo. Este es nuevamente el paper del cual les hablé sobre la posibilidad de tolerar sequía moderada de las plantas de Arabidopsis. Ya volvemos a eso. Acá ya estamos en cultivos. Y acá viene lo que es un marcador de selección. Ustedes vieron lo que es un marcador de selección cuando en biología hablamos de clonado molecular en bacterias y dijimos, de los millones de bacterias que se someten a una electroporación o a una transformación clásica, muy poquitas dejan entrar el transgen, o sea, el gen de interés con el cual uno quiere transformar. Por eso en general en bacterias usamos una resistencia a antibiótico, que es una forma relativamente fácil de seleccionar aquellas plantas que fueron transformadas, o sea, que recibieron el transgen. Cuando trabajamos con plantas, los antibióticos no son lo más adecuados, pero en algunos casos se usan. Se suele usar una resistencia herbicida, como en este caso glufosinato de amonio, o sea, BASTA. Esta planta, a la que se le aplica BASTA para seleccionarla, no es resistente, es un control sensible. Esta planta es la que es tolerante a BASTA, que es el herbicida, y sobrevive porque ya introdujo o recibió el transgen. Esto fue un primer ensayo a campo, perdón, en invernáculo, hecho con maíz transformado con HHV4. Todavía estamos lejos de lo que es el campo. Esto es un invernadero, las plantas están en maceta, no están en el suelo directamente, sino que están en macetas sometidas o no a estrés hídrico. Se les mide, por ejemplo, la fijación de dióxido de carbono, que esto es un aparato que se llama IRGA, que sirve para medir si la planta está haciendo más o menos fotosíntesis. Es importante medirlo con luz solar y a determinada hora del día, y medir en el mismo momento las plantas control y las plantas transformadas.
Y el primer ensayo, en el caso de HHV4 maíz, indicó que las plantas eran muy tolerantes. Lo que se medía era el porcentaje verde de las hojas después de un ensayo de estrés hídrico bastante severo. Las plantas S son las salvajes, las plantas R son las transformadas, y esto es lo que queda de planta de superficie verde, lo que había inicialmente, que es muy similar para todas las plantas, y acá está el porcentaje que queda de esa superficie después del tratamiento de estrés hídrico. Entonces ven que en estos casos quedó entre el 61, 54, 53% verde, 70%, mientras que las plantas control fue muy inferior. O sea, estas plantas toleraron mejor la sequía en invernadero que las plantas control que se utilizaron para el ensayo. Lo mismo pasó en trigo transformado con HHV4, donde el parámetro que se midió fue la producción por planta o la producción por espiga. Y también el control rindió mucho menos que dos líneas independientes transformadas con el gen HHV4. Pero esto todavía está hecho en cámara de cultivo. Acá tenemos soja transformada con HHV4 en invernadero después de un ensayo de estrés hídrico severo. Las plantas transformadas sobrevivieron mejor que las plantas salvajes de las cuales provenían que habían sucumbido ante el tratamiento. Este es un ejemplo de otro transgen que se llama HHV11, también codifica un factor de transcripción de la misma familia y que se obtuvo en el instituto, en donde se transformaron plantas de maíz. Y esto es un ensayo en invernadero donde ven que las plantas transformadas tienen una senescencia retardada con respecto a las plantas control que ya cenecieron y por eso tienen más hojas verdes y dan mejor producción de semillas. Acá tienen las plantas control y acá tienen las plantas transgénicas y como ven, no solo dan 2 choclos cada una, mientras que las control dieron un solo choclo cada una, salvo esta, pero que dio un choclo pero más grande, sino que dan mayor producción. Esta es la biomasa de cada choclo por planta y como ven está muy por arriba de lo que da la planta control. Pero es un ensayo en invernadero. Perdón. Bien. Ahora veamos esto. Es un tema interesante. Un Arabidopsis tiene una planta autógama, en general, a menos que uno lo fuerce, el mismo polen de la propia planta fertiliza el ovario y entonces se obtienen plantas hijas idénticas. El maíz, en cambio, es una planta que tiene dos flores, una masculina y una femenina, y requiere que el polen de la flor masculina fertilice los ovarios de la flor femenina. Una característica fundamental del maíz, por eso es que a veces no todo lo que se hace en una planta modelo es trasladable a una planta de interés agronómico, entonces le digo, es el tiempo, parámetro que se llama intervalo antesis-Silking, que en realidad es el intervalo de tiempo entre que sale la flor masculina y la flor femenina, al revés, la femenina y después la masculina. Si ese lapso es muy grande, no se va a producir la fertilización o las chances son muy menores. Por eso este parámetro ASI es un parámetro que hay que medir sí o sí para plantas de maíz y no tiene ningún sentido en plantas de Arabidopsis. Podríamos tener plantas tolerantes, por ejemplo, este gen confiere tolerancia a anegamiento, que se llama waterlogging en inglés, y sería maravilloso que confiera en maíz también tolerancia al anegamiento,
Pero si el ASI o intervalo anti-Silking se agranda, la tecnología deja de tener valor. Entonces, como les digo, acá tienen, frente a un ensayo de anegamiento, estas plantas de maíz desarrollan mejores raíces, estudiamos mucho mejor cómo están estas raíces en las plantas, pero es muy importante medir el ASI. Son ejemplos distintos que les estoy dando de cuando uno cultiva determinada planta, tiene que pensar en cuáles son los parámetros importantes para ese cultivo. No es lo mismo medir maíz que medir arroz, que medir soja, que medir trigo. En cada una de estas plantas, los parámetros a medir son muy indistintos. Esto es un ejemplo de un ensayo de trigo. Hay que hacerlo en muchos lugares distintos, hay que hacerlo en distintos años y ver que las distintas líneas generaron, este es el control y este es otro control, y estas son distintas plantas transgénicas que estadísticamente su producción se separa mucho de la planta control. En este caso, la mejor es esta, que está la más separada de la producción de esta planta control. Ese evento seleccionado, que es el que se estudia después, es el que, por ejemplo, para soja está sembrado acá, el control está senescente, ven las diferencias, mientras que el transgénico todavía está mucho más verde. No verde del todo, pero está verde. Y obviamente, resumidamente, esto es la sumatoria de 35 ensayos en distintos lugares de Argentina y de Estados Unidos con la soja HB4. Y lo que vemos acá, que es importante ver, es que varía mucho la diferencia de producción entre el transgénico y el wild type dependiendo del lugar donde se hizo el ensayo. O sea, la tolerancia a estrés abiótico no es una característica universal, ni se puede predecir y decirle a un productor, usted va a tener 30% más, 20% más o 5% más de producción, porque depende de todos los factores climáticos y de suelo de cada lugar. Lo que sí vamos a poder decir es, para estos lugares no sirve y para estos lugares sí sirve, porque por algún motivo la combinación de suelo y clima de estos lugares es muy desfavorable a la planta control de la cual proviene, o estas, mientras que estos son favorables y no hace falta usar un transgénico. Volvemos al maíz. No sé por qué quedó acá esta diapositiva, tendría que estar pegada a las demás, que es la producción de semillas a partir de los choclos que obtuvieron. Este es el B73, que es una línea comercial, aunque antigua. El control, una de las líneas, otra de las líneas, o sea, no todas las líneas son igualmente buenas con respecto al control. Este es el trigo a campo. Acá ven la cobertura que genera el trigo con el gen HHV4 frente a la menor cobertura que genera su control. ¿Por qué? Porque este suelo está seco y esta planta es en cierto modo un poco ciega al estrés hídrico, como que no lo ve. No lo ve y sigue creciendo, no cierra los estomas y al no cerrar los estomas sigue produciendo aunque no tenga agua. Por supuesto que si después en algún momento no llega el agua, van a morir ambas. O sea, en algún momento tiene que caer lluvia. De esta forma se hicieron muchísimos ensayos, se midieron distintos parámetros de rendimiento y se seleccionó una línea como la que mejor se comportaba frente al control, que es el que está en blanco. Luego se hicieron ensayos en distintas regiones del mundo, del país, no del mundo, y se vio que en algunas regiones las diferencias de producción eran impresionantes, 75-90%, en otras eran muy buenas, 20%, 30%, y en otras eran nulas o poco interesantes.
Cuando no había déficit hídrico, son los cuadrados azules, la diferencia era menor, o sea, un poco interesante, y alguna daba penalidad. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber en qué regiones la tecnología es muy adecuada y en qué regiones no conviene. De toda esta región, en la Argentina, cada sitio fue identificado con sus características climáticas y de suelo, y entonces vimos cuáles lugares eran los más convenientes para esta tecnología de tolerancia a estrés hídrico. También la ciencia fundamental en determinar cuáles son esos parámetros de rendimiento, qué hace que esas plantas rindan mejor. Y para eso se hacen los estudios fenológicos. Se estudian las flores fértiles, se estudia cómo es el desarrollo y la fenología a lo largo de todo el ciclo de vida, se estudian otros parámetros como el número de vainas, el número de macollos, etc. Y se determinan todas esas variables para saber qué es lo que le está pasando a la planta, porque solo sabiendo eso podemos entender cómo hacerlo mejor. Por otro lado, estudiamos si esa asociación que habíamos visto de mayor producción se correlacionaba o no, y el resultado fue positivo, con la expresión del transgen, porque podría ser casualidad también, pero no. La expresión del transgen se correlacionaba en forma bastante lineal con la producción de esas plantas. Y con esto termino la primera parte de la clase y vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es de regulación y patentes.